Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo Medina Jorge Calvario, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, AC, nuestro anfitrión, nuestro amigo, colaborador, aquí como siempre, pues poniéndonos al día de los temas, y en esta ocasión, pues uno de nuestros clientes favoritos. ¿verdad? ¿Cómo está, Richard? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos ve el día de hoy y que espero nos vean todos los días, te vean a ti y a todos los compañeros de Disyuntiva TV. Y bueno, escuchaba desde en la mañana y me declaro, y lo digo abiertamente, afortunadamente fan de los Beatles. ¿Verdad? Yo soy bitlemano de corazón desde que tengo uso de razón, gracias a un tío mío, hermano de mi mamá, sí, que él ponía discos de los Beatles cuando era chavitito yo, hace poco tiempo, soy de la nueva generación de bitlemanos. ¿Cuál es tu rol? Digo, siempre es difícil a un bitlemano decirle cuál es tu canción favorita de los Beatles, porque son varias, ¿no? Bueno, a mí me gustan, yo creo que el 99% de las canciones de los Beatles, pero igual. Sí me gusta mucho la de Ask Me Why. Esa es la que a mí más me gusta. La de In My Life, que tú decías, esa es muy, muy bonita. Y de ahí, bueno, realmente la gran mayoría de las canciones, por ahí un par que nada más no, pero sí, me declaro fanático de los Beatles. Life is very short and there's no time. Exactamente. Y bueno, hablando del idioma inglés, el día de hoy les quiero compartir, ya ves que al final del año, principio del año, se habla de lo bueno y malo, resúmenes y más. Claro. Y en la parte del idioma inglés, y hablando bien lo decías, del presidente Donald Trump, que llegó a hacer varios cambios, tratar de meter un pensamiento en la cultura y en el pueblo de los Estados Unidos respecto al medio ambiente. Traigo algún pequeño resumen de lo que ha sido este primer año de Donald Trump, que está a punto de cumplir, pero que abarca prácticamente 2017, y que desde la campaña, o su campaña hacia la presidencia de los Estados Unidos, él se declaró un férreo convencido del cambio climático. Él dice que el cambio climático, para empezar, desde aquellos entonces, 2016, decía que era una invención del gobierno chino, ya que ellos estaban inventando esto para lastrar, así lo llamó, para lastrar la economía de los Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos se había metido a diferentes acciones y bloques en contra del cambio climático, a favor de las energías limpias que Barack Obama tuvo a bien fomentar dentro de los Estados Unidos, y que esto lastraba la manufactura de este país. Que de alguna manera, Jorge, amigos, esto efectivamente se dio, ya que, por ejemplo, si vemos la cantidad de emisiones a la atmósfera, en los últimos 5 años entre Estados Unidos y China, las de Estados Unidos tendieron a la baja, muy mínima, pero a la baja, y la del gobierno y el país de China aumentaron. De hecho, hemos visto una infinidad de fotos, videos, donde la contaminación atmosférica en las varias ciudades de China se ve claramente potencializada por la gran industrialización que está teniendo este país. Han salido varias gentes de la clase pobre hacia la clase media, derivado del incremento en la producción de China. Las áreas naturales, por ejemplo, del panda, han venido bajando mucho. Entonces, sí hay un contraste entre los chinos y los Estados Unidos, y ese fue el pretexto de Donald Trump para decir que era una invención del gobierno chino y que eso hacía baja en la industria de los Estados Unidos. Y que bueno, lo vemos reflejado ahora recientemente, ya lo decías, cuando declara que debido a las bajas temperaturas le caería muy bien una buena dosis de calentamiento global a algunas poblaciones de los Estados Unidos, para aumentar la temperatura y la baja del clima. Sacó ahora con este ciclón, ¿no?, invernal, que Así decía, es.
nieva en Nueva York y en Boston y en Washington, necesitamos el Algo calentamiento global, ¿no? Así Del lo dijo, global una buena warming, dosis de ¿no? calentamiento Sí. global. Entonces, bueno, Horror. empezó en su presidencia nombrando a otro acérrimo creyente del cambio climático, del calentamiento global, que es Scott Pruitt, un cabildero, un trabajador, digamos, un empleado de la industria de los combustibles fósiles del petróleo. Lo nombra director de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, digamos la Semarnat, Profepa de aquellos lugares. Y él empieza sí, la iglesia en manos de Lutero. La iglesia en manos de Lutero. De hecho, recientemente, la semana pasada, salió un reportaje del New York Times, donde, claro, este periódico para Donald Trump dice puras noticias falsas, pero bueno, el New York Times hace una investigación y en el año 2017 fueron corridas prácticamente 700 personas de esta agencia, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, derivado de las políticas que trae Scott Pruitt, donde determina sacar a la mayoría de los científicos, investigadores del cambio climático, de los recursos naturales, del medio ambiente en su totalidad, decide sacarlos y de esos 700 solo se han recontratado o han llegado nuevas personas, 129, lo cual indica que efectivamente la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos pasa a un, ya no segundo, sino a un tercer término. Y bueno, durante este año 5 temas fundamentalmente son los que considero y consideran los analistas en los Estados Unidos que han pegado fuertemente en el medio ambiente de los Estados Unidos, de las políticas públicas de este país y que por supuesto, de alguna manera muy importante, inciden en las políticas ambientales de todo el mundo. La primera de ellas, no en orden de aparición, por supuesto. Está el Twitter, por ejemplo. El equipo de producción. El equipo de producción, ahí está el Twitter donde dice Donald Trump que se requiere un poco de global warming. De cambio, de calentamiento global para las ciudades de los Estados Unidos. El favor, perdón, Richard. No, al contrario. Entonces decíamos 5 temas principalmente, y no en orden de aparición ni de importancia, pero que son relevantes. El primero de ellos, la anunciada salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París para la baja de emisiones contaminantes y el tratar de bajar las emisiones contaminantes de todo el mundo. Estados Unidos, de los países firmantes en un inicio de este Acuerdo de París, es el único que ha salido y es el más importante, es el que todavía mayor emisiones a la atmósfera tiene de contaminantes. Entonces se sale del Acuerdo de París. El segundo es que Barack Obama firmó un plan de contingencias ambientales, de lineamientos ambientales para utilizar más energías alternativas y dejar de utilizar combustibles fósiles. Donald Trump decide interrumpirlo, quitarlo de la palestra y bueno, pues se deshace de este tema, que va en concordancia, por supuesto, con la salida del cambio de París, nada bueno, del Acuerdo de París, perdón, pero bueno, lo conjuga. Un tercer elemento es la reducción en los parques naturales de los Estados Unidos. Ya hablamos a finales casi del año pasado, cómo el presidente Trump determina que áreas naturales protegidas, santuarios de la vida silvestre, los reduce en una manera muy, muy importante, casi 8 millones de hectáreas de un solo trancazo, se diría. Reduce estas áreas naturales protegidas porque lo que permite es poder llevar a cabo mayor explotación e industrialización de estas zonas, lo cual es un peligro para el medio ambiente, principalmente por supuesto de los Estados Unidos, pero bueno, que fomenta mayores emisiones contaminantes. Un cuarto punto es el que se determina poder llevar a cabo más explotaciones y exploraciones tanto mineras como de petrolíferos, la creación de pozos petroleros. Abiertamente determina que los combustibles fósiles deben de seguir siendo la prioridad número 1 en cuanto a energía en los Estados Unidos. Entonces, de un plumazo borra todas las posibilidades de
tener un mayor control de este tipo de emisiones y de utilización de energías de combustibles fósiles, y además determina que algunos proyectos como los famosos ductos que iban a manejar y por ellos pasar algunos combustibles de este tipo, gas, petróleo, etcétera, algunos venían desde Canadá, desde Alaska, algunos proyectos de este tipo que fueron parados durante el gobierno de Barack Obama, porque principalmente pasaban por santuarios tanto de vida silvestre como de algunos elementos humanos, reservas indias que tenían todavía ahí en Estados Unidos, pasaban por ahí. El presidente Barack Obama determina que hay que conservar estas áreas, prohíbe el desarrollo de estos proyectos, pero llega Donald Trump y determina que se pueden hacer. Y un último punto es la baja importantísima que se dio en recursos, ya lo decíamos, tanto para las agencias de protección ambiental a nivel federal como en algunos estados, y el presupuesto en políticas públicas ambientales del gobierno de los Estados Unidos para que lo más importante sea la industrialización, la economía de los Estados Unidos, y que de alguna manera rompe con alguna tendencia que se venía dando en este país de protección a los recursos naturales. Entonces, el dinero deja de ser un elemento importante para Donald Trump hacia el medio ambiente y determina manejarlo y llevarlo hacia otras cosas, como la fallida creación de un muro fronterizo, que bueno, hablamos de un muro nuevo, pero la mayor parte de la frontera de México y Estados Unidos ya tiene un muro. Las implicaciones ambientales que esto traería, que se ha hablado poco, o por lo menos aquí en Disyuntiva sí lo hemos tocado, la interrelación que tendrían algunos elementos de animales y vegetales en ese intercambio que se da de los recursos naturales, que no admite fronteras políticas ni administrativas. Entonces, bueno, finalmente la creación de un muro, que ojalá no se llegue a dar, bueno, traería una importante, ¿cómo le podríamos llamar? Un mal intercambio ya de los recursos naturales que hay entre los dos países. Y finalmente, derivado de todo esto y muchas otras cosas más, y estas son las más importantes, a finales del año pasado se creó una red de personas, industrias, ONGs, que derivado de todo esto crearon una asociación que se llama Seguimos Dentro, donde se está fomentando lo que se manejó en el Acuerdo de París, el que se trate de manejar mayor número de energías alternativas, menos fósiles, y se han unido varias voces intelectuales, como aquí en México pasa, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, universidades, investigadores, etcétera. Hay mucha gente que está preocupada y ocupada por los estragos que está creando el cambio climático, y entonces deciden crear esta asociación que, bueno, por su nombre en inglés se llama We Are Still In, o sea, seguimos dentro, para que se fomente el cuidado y protección del medio ambiente, aunque están muy, parados por las políticas de Donald Trump y la fuerza que tiene la presidencia de los Estados Unidos. A pesar de todo lo que se diga, la base electoral y la base que sigue a Donald Trump no ha caído mucho, que digamos. Entonces, tiene un gran apoyo todavía por parte de la comunidad blanca, que es la que le ha dado gusto, le ha dado gusto, por Trump, supuesto, con el muro, con todas esas políticas. Y es que inmigrantes, ayer un migrante que fue deportado allá en Detroit, desafortunado, con la desgarrador llanto de su familia, de su esposa y sus hijos que son estadounidenses, y él que ya no pudo tramitar y regularizar su situación, expulsado. Realmente una desgracia. Claro que le ha dado gusto esa base. Habrá algunos despistados que votaron por él y que ahora se arrepientan, pero a esa base fascista, nazista, anti-inmigrante, anticambio climático, esos son los que le sigue dando gusto a Trump
y desgraciadamente por eso su fuerza y por eso se mantiene ahí. Pero es que es una desgracia cuando uno total. pero recordemos algo, y yo lo diría como parte política de esto. ¿Qué pasa cuando una sociedad como la estadounidense de clase media durante algún tiempo ha venido a la baja sus ingresos, la posibilidad de encontrar un mejor empleo, etcétera, y llega un tipo que te ilusiona, que te vende espejitos y que te dice que en base a sus políticas, atinadas o no, por lo menos desde el punto de vista de propuestas, hace que lo voltees a ver, porque seguramente si hace lo que dice o te promete, tu patrimonio, tu persona y tu familia se va a ver beneficiadas. Y se olvidó algo muy importante, la mayor parte de los votantes en Estados Unidos siguen siendo blancos. Sí. Los afroamericanos, los latinos, a pesar de la gran fuerza que tienen y la cantidad de personas que son, siguen siendo minoría contra los blancos. Y entonces, bueno, pues viene toda esta parte de votación hacia Donald Trump. Por los blancos, ¿sabes? La comunidad cubanoamericana pues, votaron por él, claro. ¿no? Pues muchos latinos o con ascendencia mexicana votaron por él. Por él, sí, porque son los que ya no quieren que haya más migrantes. Los más anti-inmigrantes, a veces, no lo digo en general, pero a veces resultan los propios. Sí, hay muchos casos de este tipo, ¿no? Pero pasa algo igual aquí en México. ¿Qué pasa cuando alguien llega, cualquiera que sea, porque los tres precandidatos por lo menos utilizan parte de esa misma estrategia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si votas por mí, por varita mágica, voy a cambiar todo va a mejorar, todo el mundo se va a gastar su dinero, va a invertir y este país va a salir. Van a ser felices, dicen. Van a ser felices, entonces, bueno, pues vamos a votar por aquel que prometa más como siempre. Entonces, bueno, esto es parte de lo que ha pasado en este primer año de Donald Trump. Le faltan 3, así es que esperemos que haya un poco de sabiduría por parte del pueblo de Estados Unidos y presione al gobierno, no nada más a Donald Trump, para poder sacar algunas políticas que se han olvidado y otras que se quieren quitar respecto al medio ambiente y que por supuesto nos pegan a todos los demás países. Así es que bueno, pues este es un pequeño resumen, mensaje de las políticas ambientales del gobierno de los Estados Unidos, que es una desgracia. Como dicen, les faltan 3 años y aquí hay que pensar en eso, que aquí los periodos de gobierno son de 6 años y que hay que tener cuidado, siempre lo digo, con quienes ofrecen cambios abruptos o radicales, porque los pueden hacer realidad, como está sucediendo con Donald Trump, para goce de sus seguidores y para desgracia del mundo entero. Del mundo, sí. En muchas cosas. Nos comparte aquí mi querido Enrique Torres Vega, que en este momento hay una conferencia en Washington, oficiales del Departamento de Seguridad están hablando como si fuera ya un hecho que México pagará por el famoso muro. Y es que de una u otra forma, pues Trump está supeditando cualquier arreglo migratorio o cualquier arreglo por el lado comercial a la construcción del muro. Aquí ha respondido el gobierno mexicano que no se va a pagar por él, pero de una u otra forma, pues el gobierno puede destinar una parte de los impuestos o poner cualquier impuesto a las empresas que están aquí en México, que comercian, que compran, para pagar su dichoso muro y decir que finalmente México lo pagó de alguna manera. En fin, una desgracia y pues la moraleja, como siempre, hay que pensar bien por quién vamos a votar, aun cuando los contrapesos allá institucionales en Estados Unidos han contenido a este señor, que si no, imagínense lo que sería. Lo que sería. Por eso la importancia también de votar de manera inteligente, de votar diferenciado por un Congreso que pueda ser un contrapeso eventualmente de alguien. Si usted cree que López Obrador es opción, pues a lo mejor póngale un dique votando por otro partido en el Congreso, no sé. Es una manera de ver las cosas para tratar de mantener estos
equilibrios. Ricardo, pues como siempre, muy interesante. Muchas gracias por tu aportación. Muchísimas gracias. Jorge, nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, amigos.